Kung hamasita sa hila tanaka kuya kanaka wistatampi take humanakampi hikisir paltasir hutas karakta. Wistatampi utharaki aruna karaki istas haraki hasta. Hanikis palhasa sa saskiatsa wistatamperaki. Kumarikis ma tatau hotam tatam paltas karakiñat José kun hamat habe hikip tap chi hikip tasip karakiane. Un cordial saludo para todos ustedes, amigos y amigas de las redes sociales, otra vez con todos ustedes, para comentar la situación que está atingiendo para todos nosotros, que es algo muy preocupante, ya que algunas personas se están tomando potestades a las cuales no les incumbe, ya que son ciudadanos de otros países. Me refiero a los argentinos que vinieron creyéndose los homo sapiens, los que saben todo, los filósofos, los que solamente ellos saben escribir y nosotros los bolitas no. Entonces vienen a redactarnos unas cartas. ¿Ya? Como ma cauca hilanaka hutapje axa toquero wali marcasaro yatichir kelkere hanis yatkno kam kelkere hutam kama wakiste se pataña ist eapjama kamsa sa panaka partanopja. La solidaridad de los miembros de cada organización, gran parte del pueblo argentino, para... Upanaka como wakiste so hasta sarante ene o parleri usasa. Pataka maine pekestane o ka puteña te que es boli marcaro. nuestro propio país. Por otro lado, decir que somos parte de lo que nosotros llamamos una patria grande y que en los tratados internacionales se llama también el Mercosur y somos ciudadanos del Mercosur. Y el Mercosur tiene algo que se llama una carta democrática, que es un mecanismo de derechos humanos. Supuestamente vienen estos caballeros a ayudarnos a escribir, a redactar, a cooperarnos. Nos creen en mancos, no sé, nos creen discapacitados para poder prepararnos o defendernos solo. No sé, yo lo interpreto de así. Y hicieron un show en la ciudad de Santa Cruz cuando arribaron a la ciudad, filmándose ellos mismos y asimismo insultándose a sí mismos. Quisieron hacer pasar como si los bolivianos los estuvieran maltratando. Todo esto que viene a molestar aquí, ¿qué viene a molestar ustedes aquí? ¿Por qué no se queden en su país? ¿Ah? ¿Qué vienen a hacer aquí? Dígame. A ver si consiguen bajar el precio de la droga, ¿no? Pues a eso son movidos ustedes. Este acento no es boliviano, el camba no habla así. No habla, el cruceño no tiene ese acento. Ese acento que está hablando es del norte argentino. Trata de imitar el acento de los cambas, o sea, de Santa Cruz, los hermanos de Santa Cruz. Trata de imitarlos y hace este show donde claramente se nota el acento. La droga, ¿ah? Déjenos tranquilos a nosotros acá, ¿ok? Dime. Anda a hacer tu problema allá en tu país. Aquí estás en Bolivia. ¿Ah? Estás en Bolivia aquí. ¿Ya? Hay que respetar este país. ¿Ya? Gauchos de mierda. ¿Qué bancar? No vas a bancar nada. ¿Qué vas a venir a hacer aquí? ¿Por qué no te quedas en tu país? ¿Ah? A ver, pues vamos a ver. ¿Sabes qué? Este país te respeta. Hemos votado un narcodictador de acá y lo vamos a votar ustedes también. Izquierdistas de mierda. Metiche. Y entonces están hablando entre ellos mismos, el otro le está grabando y el otro le hace fingen que están haciendo atacado. Entre ellos mismos empiezan a hacer el show. Bueno, ellos están vendiendo supuestamente a organizar un movimiento de terroristas, de criminales que han estado causando violencia en Bolivia. Supuestos defensores de los derechos humanos, ¿ya? Upanaga se sabe, upa arjaterenaga, chachanaga, duarminaga, derecho naga, arjatereza, ucaso timpi purtano apre Bolivia marcaro, panaga purino arjatereza, ma cartana calcana en sarañani, ucarum purtano. Upanaga hanipe antasipkiteja, kunjamateja, ucasa kaisa, Argentina, marcanja, upanaga wal his cachesin yate fretaña.
Uka, Hanihu Panakaja, Akanaka Amtapkita. Esta canción va dedicada a todos los bolitas allá alrededor del mundo apoyando a la albiceleste para ustedes. Ukamsa Sawa, Hiwasaro Sutichito, bolitas. ¿Te gusta el fútbol y por alguien vas ancha con la Argentina? ¡Qué pelotudo! Tenete un poco de dignidad. Ukamanaka Hiskachasin Yatip Heretañaka, Akanaka. ¿Ya? Estos, bueno, no son todos los argentinos, ¿no es cierto? Pero una cierta cantidad de este tipo de personas han sido siempre los que han humillado a los bolivianos que radican allá en Argentina. Otro de los programas donde se escucha este tipo de debates sobre esta situación es también este programa al cual he podido escuchar cómo hablan de la discriminación, de la xenofobia de algunos argentinos a los bolivianos. Y homofobia en Argentina para conocer más sobre esta realidad en Argentina. Cristian, ¿podrías presentarte para la audiencia quién eres, qué ciudad de Argentina vives, desde dónde haces activismo? Hola, ¿cómo están compañeros de Nación Marica? Bueno, le agradezco por sacarnos al aire, por hacernos esta entrevista. Yo soy Cristian Uzcamaita Curi, soy hijo de padres bolivianos, soy es de padres bolivianos, vive allá en Argentina. ¿Ya? Yo soy estudiante de la carrera de Derecho. Estudia medicina, de Derecho, allá está estudiando. Pero estos allá sufren discriminación. No se puede, no alcanza con la ayuda de los viejos, ¿no? Yo empiezo a militar activamente a partir del 1 de enero del 2016. Entonces, y no es el único, la única persona que sufre este tipo de discriminaciones. También hay otras personas. ¿Cómo están compañeros de Nación Marica? Bueno, le agradezco por sacarnos al aire, por hacernos esta... Ya, no lo encuentro ahorita. No es el único boliviano que ha sido discriminado allá. Se han dado la molestia de romper la camiseta de la selección boliviana y se han dado ese tipo de lujos para discriminarnos a nosotros. Pero no ese es el tema. Estos caballeros supuestamente vienen a defender los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos de los bolivianos que están siendo humillados, que están siendo humillados su dignidad. Entonces, a eso vienen. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban en esos 13 años del gobierno de Evo Morales? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se encontraban? Kaukanga sipkansa ukapachanakahti kunhatik tunka kimsani maranja Evo Morales amnakawaika marca Kaukanga sipkansa kunslura sipkana. Cuando ha pasado esto allá, ¿dónde estaban ellos? ¿Ya? ¿Dónde estaban ellos? La política de gobierno sin un muerto a gobierno con más muertos de Evo Morales. Eso es lo que ha pasado. Un gobierno sin muertos que ha prometido cuando ha asumido el mando de Bolivia, pero ha terminado con muchos muertos. Entre ellos está este, que es el del caso Porvenir, ¿ya? Del caso Porvenir, la masacre en el Porvenir, han muerto varias personas. Un saldo de 13 víctimas fatales, cientos de autoexiliados y varios detenidos cuando se hizo un golpe militar o un estado de sitio allá en el oriente boliviano. Allí hubo esa cantidad de muertos.
Y yo me pregunto, ¿dónde estaban estos argentinos que supuestamente defienden los derechos humanos? ¿Dónde estaban esos defensores del pueblo que ahora solamente se ponen a defender a personas que han hecho violencia en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz y en algunos pueblos donde han causado terror a muchas personas? Y alegremente ahora aparecen con ese sobrenombre y llegan a Bolivia y quieren reorganizar una organización criminal, pues así se lo podemos llamar, porque han estado armados, han salido armados y han desafiado al gobierno boliviano, sublevándose, mencionando guerra civil. Este es otro caso, ¿ya? Dice, el viceministro de Bolivia fue asesinado por mineros que lo habían secuestrado, fue torturado durante 6 a 7 horas. Este caballero, este ministro, ha llamado varias veces a Romero y Romero se negó, dijo que no había llamado, que no había escuchado nada. Pero le mostraron el audio, le hicieron escuchar el audio y que era evidente que este caballero, si hubieran sido intervenidos debidamente, hubieran salvado la vida del viceministro. Primero está la vida, por sobre todas las cosas está la vida. Entonces, si te dicen algo tienes que hacer, tienes que ceder en lo que sea necesario, ya para salvar la vida de este ministro, pero al gobierno de Evo Morales no le interesaba nada. Acá Gilata que espiña te queja, hani kunsloro apkite, amano apre, piu pansasina, ya, ukama pomoko apre. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y preguntamos, ¿no es cierto?, ¿dónde han estado esos defensores de los derechos humanos en ese tiempo? ¿Qué estaban haciendo? Esos argentinos que ahora recién aparecen con el sobrenombre de derechos humanos, llegan a organizar una organización ya en un país ya casi totalmente pacificado. Otros muertos ha habido en el enfrentamiento en Santa Cruz, dejan 2 muertos y 6 heridos a bala. Ya un grupo de afines al MAS se enfrentan con miembros de Unión Juvenil Cruceñista en Montero. Y también ha habido igual ha habido muertos. ¿Ya? Y cuando ha habido estas cosas, estos problemas, nunca aparecieron los supuestos derechos humanos, el defensor del pueblo, nada. Nos dejaron a la triste suerte. Por el solo hecho de decir Bolivia dijo no, lo metieron preso a un joven albañil. Y estos gozaron de ausencia, estuvieron en su oficina sentados y no dijeron nada. ¿Ya? Este es otro. Mineros son atacados cerca de Chayapata. Ya igual hubo muertos y heridos. Al menos 4 personas estarían heridas al ser impactados con proyectiles de armas de fuego. Ya, los cooperativistas mineros de Potosí denunciaron este domingo que fueron atacados con armas de fuego. ¿Ya? ¿Y dónde estaban? ¿Han hecho algo por estas personas o no son personas? O no son personas, seres humanos para estas autoridades que se levantan a nombre de la Defensoría del Pueblo, a nombre de derechos humanos y no dicen nada. Caujanga para quien se derechos humanos, defensor del pueblo, su caso tiempo guaita se frecha. Caujanga para quien Inaki Chacap con Arequista. Acá y aquí, ¿ya? Dice Sosa, ¿no? Sosa, uno de los abogados. En el Hotel Las Américas hubo ejecución, masacre y asesinato de 3 extranjeros. Ya, eso ha sido en el Hotel Las Américas, en el oriente boliviano, donde ha pasado también. Por órdenes de Evo Morales Ayma, lo corroboran en un noticiero, en unos videos de noticias donde
supuestamente ha dado la orden Evo Morales para la ejecución de estas personas, que simplemente eran turistas que estaban haciendo un deporte de juego con proyectiles de pintura. ¿Ya? Y todavía sigue, no es eso nomás, hay todavía mucho más. 6 muertos deja el incendio de la alcaldía en el Alto. Esto de la alcaldía del Alto fue una movilización en contra supuestamente de la alcaldesa actual, eh, Soledad Chapetón, y en el fondo la intención era matarla, pero gracias a Dios ella no se encontraba ahí, solo se encontraban los funcionarios de la municipalidad que fueron ahí. Los que no pudieron escapar murieron calcinados con el fuego. Y de esto hasta el momento no se sabe, sino al contrario lo han culpado a la alcaldesa nomás. Acá huchanchawitja, acá sana haniwa chakama untata kiti yatita kitis hiwirenaga, kitinagas pichantirenaga, kichakamas yatis kita. Ukanga machas sausaitan pejol, kaujanga para que esto derechos humanos, defensor del pueblo, con la hasta aljaterecha sasaya o sanaga para kaujanga para 15. ¿Ya? Ahí todavía tenemos pendiente de la justicia. Luego también tenemos unos violentos enfrentamientos en Bolivia entre cocaleros y la policía. Ascienden a 9 las cifras de muertos. ¿Ya? Y también ha habido otro enfrentamiento en los Tibnis. ¿Y dónde están nuestros defensores de los derechos humanos? ¿Dónde estaban? Estos argentinos que ahora dicen ser justicieros, que solamente ellos saben escribir y nosotros no. Dice, no hay justicia. 4 años después, los 3 muertos de la Calancha siguen siendo invisibles. Aquí está otro. También el gobierno de Evo Morales. 3 muertos de la Calancha siguen siendo invisibles. No ha habido ningún esclarecimiento del suceso. Cuando había la sesión allá en la Calancha, la Asamblea Constituyente. Ya, no ha habido ninguna aclaración. Acá nagatani kuna kitis yatis kitis iguaraipacho kuna gatna. Kwama armate que. Utkaska kiwa. Acá ya, periódico La Razón, Ucanciwa, por muerte de Bakovic, fiscal responsabiliza a Corte Paceña. Informe de Guerrero dijo que la salud del acusado era delicada, tenían dudas sobre su gestión. Indica el presidente. Cochabamba, el ataúd de José María Bakovic es introducido en un carro fúnebre para el entierro. Kipkaraki. Uka amanut arkamuchut. Amanut llawintat. Ukam usuntat pach. Kamisar kama usuntat hakar ukam llawhasnas. Antisa hospitalero apaña hanite. Hanipe acá hakat sint aso apito kompach. Kipkarki lora Leopoldo López, Kaisa Pando, gobernador Uxangan. Kipkarki llawinta apre. Hicha ña pacha anchita pas semanas, kimsa semanas. Ukatki hicha absolutas que ukahilata. Lo mismo pasó con Leopoldo Fernández, que lo han tenido encerrado. Debe ser como hace 3 semanas que lo han cambiado o que lo han liberado. Y ahora debe estar en Pando, en su ciudad natal. Y seguimos teniendo, este es otro caso, donde dice, estaba en una reunión donde se resolvió el asesinato, este es de los uniformados. Dice, Filemón señala a Evo en caso de los esposos Andrades como autor para el asesinato de estos uniformados. Esa es la injusticia en Bolivia, que algunos se dedican a solo defender sus
intereses. Otro, urgente. Cooperativistas mineros piden auxilio en plena carretera. Ellos estaban avanzando, con los chuquisaqueños estaban avanzando en la carretera para llegar a La Paz, en el apoyo a la marcha que se estaba llevando en La Paz, y en media carretera fueron baleados. Tuvo que salir el ejército para disuadir, pero aún así, después han seguido continuando así, disparándoles a quemarropa. Algunos tenían entrenamiento militar porque disparaban directamente a las personas con efectividad. Ukamanakatuacha uñekipta oitana kun jamas amnakatask markasa kun jamas arkamuchutask kun jamas huchanchatask kun jamas tunka kimsan maran amnakawapja wawanaka susthat wainanakas kipkarak ahsaran pimantat auktaikanaskasti hasta hankun arsulham takikunatakish iyawa ñakitaja dirigintinaka amnakana dirigintinaka qulqempi yanakampi waqt'ata ukampi hasta amuki uywar uintata sarnaqapjan iyawa sasaki ukat qulqatuka sisinsti upanakaja hanipi takpachurapkanteja markaruja hanukasti upanakaki lakhaso apjanaja ukatja ma walja upanaki katusjapjanaja yakanakaja ya kanaka laktapjanaja ukanaka de haker laktapjeren han saririne kataki multam sarine que multam pikisarapjanaja. Así que durante estos 13 años de gobierno, la conciencia, la expresión, la opinión ha sido comprada, ya con objetos de valor, con vehículos, con moneda pecuniaria, con otros con amenazas, con amedrentamiento, persecuciones o multas o noticias falsas o amenazas de antecedentes o amenazas de ser encarcelados, apresados por algún motivo inventado. Así que todos andaban al pie de la letra lo que decía el jefe. Todos andaban así, al pie de la letra. Y todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo. La gente no salía por miedo a la calle a protestar. Por eso amarraban pitita. Por eso se ha reído Evo. ¿Qué hacen con esa pitita? No hacen nada con esa pitita. Entonces, con esa pitita, nosotros les vamos a enseñar a bloquearnos, dijo, ¿no es cierto? Se rió. Igual se rió diciendo de que la ayuda no llega del cielo, ni de Dios. La única ayuda que llega del cielo es la lluvia. Así se burló de Dios. Y no hay que burlarse de Dios. Al contrario, hay que bendecir su pueblo. Les ha quitado visa para ingreso a su pueblo de Israel, que los que iban a pasar turismo a Riberalta, porque era bien popular allá en Israel, ya que un caballero vino a visitar ahí en las Amazonías de Tignis, se perdió y la historia se corrió por todo el mundo y entonces ha hecho una atracción venir a ver los Tignis, la Reserva Nacional. Así que la gente vivía del turismo y los quitó la visa Evo Morales a los turistas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Así que bendice al pueblo de Dios. Yo le bendigo al pueblo de Dios, Israel. Bendito sea el pueblo de Israel. Y así todos debemos bendecir para que nos vaya muy bien, porque ellos están bendecidos. Entonces, si ellos están bendecidos, nosotros también. Así que, hermanos, lo que ha pasado, eso, el miedo se rompió. ¿Por qué?
porque la única manera de poder ganar este movimiento terrorífico, estos criminales vestidos de indígenas a nombre de nuestros ancestros han tomado el control, el poder, y aprovecharse de ese poder y hacernos quedar mal a todos los indígenas campesinos, aymaras, quechuas, tupi guaraníes, lecos, guaraníes, hasta los falsos indígenas que se han denominado interculturales, se han inventado un pueblo, una nación, se han inventado los interculturales solo para recibir favores políticos. Hasta esos, la lucha era para todos, así que han tenido que doblar rodillas. Nunca he visto tanta solidaridad de todo el pueblo, como los uniformados, las personas civiles, juntos oraban, juntos rezaban, juntos. Y era increíble de cómo Dios verdaderamente nos ha ayudado para que podamos llegar a este momento donde es la liberación de nuestro país. ¿Ya? Y yo me siento totalmente contento, totalmente feliz. Claro, en ese momento todos estábamos asustados, todos estábamos preocupados por todo lo que iba a pasar. Y así nos hemos salvado, ¿no es cierto? No me he dormido, sino que estoy buscando el video ideal. Creo que es este. En buscarlo, pero hoy qué lindo el video, cómo se fue Evo Morales, cómo renunció. Fue totalmente impresionante lo que pasó. Puro milagro de Dios, puro milagro. Y si nos reía, ¿no?, de que eso iba a pasar, no, que van a poder sacar. Y se pudo. Hasta él mismo se burlaba de nosotros, de que no íbamos a sacar. Al contrario, que él nos iba a enseñar a hacer los bloqueos. Y desde ahí nos empezaron a atacar sus organizaciones cocaleras y tuvimos que defendernos. Una lucha pacífica sorprendente porque, digamos, si venían los policías, los dejaban pasar, no había restricción. Si venían los campesinos con alimentos, los dejaban pasar, no había ninguna restricción. Y si venían camión basurero, igual lo dejaban pasar. Se daban unos cortos tiempos para hacer intercambio y compra de alimentos. Era fenomenal. Y cuando han dado la orden de repliegue, del motinamiento de los policías, el kilómetro cero lo empezaron a cuidar los jóvenes, no dejaron pasar otras personas. Pues de repente se han hecho escapar algunas personas que han causado problemas y han hecho caos, pero no ha habido más allá, solamente que algunas protestas ha causado a nivel regional del país. Pero a todo esto, verdaderamente totalmente en el poder, al puro estilo del cubano. Hemos podido hacer renunciar a una autoridad que de repente, con la fuerza, con la violencia, no lo hubiéramos podido hacer.
pero se ha tomado una decisión sabia, se ha tomado una decisión prudente para que pueda tomar la decisión de la renuncia. Por eso yo mando este mensaje a los argentinos que han llegado, que recapaciten. Si han venido a pasear, es muy bien, les felicito, paseen. Y si quieren quedarse, se quedan. O si quieren volverse, se pueden volver, y a cosa de ellos. Pero que no vengan a poner más leña al fuego para que este momento que está apaciguándose el país y hagan volver a ser arder, como lo han hecho ellos en Argentina. El caballero ese tiene muchas demandas, bueno, yo no sé si serán ciertos o no, pero allá tiene sus problemas allá en Argentina. Goza de algunos beneficios del Estado, como aquí, a algunos les gusta cobrar los bonos, lo mismo allá, tiene algunos beneficios, planes y otras cosas, donde este se beneficia, y no es suficiente con eso y con otros más. Y no podemos permitir que otros ciudadanos fuera del país que nos estén diciendo cómo tenemos que hacer nuestro país. ¿Ya? Todo, todavía hasta el momento está dentro del marco jurídico constitucional del país. Se está manejando en ese orden, tanto las negociaciones, los diálogos que han tenido con las autoridades de diferentes organizaciones, asimismo con las organizaciones del movimiento al socialismo, el Pacto de Unidad, esa organización intocable también ha estado presente, queriendo hacer un movimiento para que las autoridades como Evo Morales y Álvaro Linera no sean enjuiciados y tengan una amnistía a todas las personas que han cometido actos de violencia, han delinquido a nombre de la guerra civil y a nombre de pedir la vuelta de Evo Morales al país, causando zozobra, terror. Han querido que se perdone, ¿no? Han querido usar sus 2/3, pero más bien, gracias a Dios, no se ha logrado eso, y aún todavía estamos en un país todavía libre. Se siente la libertad, se siente como que hemos salido de la oscuridad a la luz, estamos más tranquilos, podemos hablar ahora más tranquilos, salir afuera, andar tranquilos. Pero hay todavía que hacer, porque hay que hacer que esas organizaciones que han estado armados se puedan desarmar, porque han causado mucho miedo, mucho terror, a muchos ha perjudicado. Ya deberían de haber sido como ese joven que dijo, luchemos no con violencia, luchemos con inteligencia. Ya. Así que eso para todos ustedes. Eso para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima grabación, próxima transmisión. Con todos ustedes estaremos compartiendo. Ah, mira, justo ahorita apareció la entrevista. Mira cómo la prepotencia de este caballero. Primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. Eso habíamos pedido más antes. No, ni siquiera eso. No. Habíamos pedido solamente la segunda vuelta. Nada más. Se ha hecho seguimiento
debe pasar, evidentemente, para pacificar Bolivia. Pero, ¿qué dije yo? Justamente para que no hayan hecho de sangre. Domingo en la mañana dije. Nosotros solamente queríamos que haya segunda vuelta. Pero este caballero se empecinó y dijo, no, yo he ganado. Ni siquiera se había terminado el conteo. Este ya se ha declarado ganador. Entonces, ya, queríamos la segunda vuelta. Estábamos esperando el resultado de la OEA y también que se confirmen las denuncias que ha habido sobre el fraude. Pasó eso y este caballero no quería ceder. Ya, entonces, ¿para qué vamos a querer segunda vuelta? Mejor que se hagan nuevas elecciones. Y este sale diciendo que ya, que va a hacer la segunda vuelta, que está dispuesto, va a dialogar con los candidatos y lo primero que aparece es el Chi y el Mesa para acomodarse ahí. Pero ya no podíamos tener unas nuevas elecciones con unos caballeros que hacen fraude. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ah? Vamos al diálogo, que vayan nuevas elecciones. Si quieren, sí, Evo Morales. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral. Ya dije eso no es ninguna novedad. Sí, lo dijo después de irse de Bolivia, no cuando estaba allí. Cuando usted llama a las nuevas elecciones no dijo eso. Por favor. No dijo que usted no era candidato allí. Por favor, no me trate de mentiroso. No, le estoy diciendo que... No te acepto eso. El domingo en la mañana, es una conferencia de prensa, textualmente. ¿Se imaginan cómo de potente era? Con el nuevo Tribunal Supremo Electoral y sigue Evo Morales. Tres planteamos el domingo en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Usted dice que dijo eso antes de irse de Bolivia. Era muy prepotente. El domingo en la mañana, mi renuncia ha sido a las 5 o 6 de la tarde. Mi renuncia. Y se me viene el día lunes, por si acaso. Así que eso es lo que ha pasado. Ya. Y después todavía el caballerito se pone a discutir con todos los demás. Y lo peor que lo ha arruinado ahora es que esta, mira cómo pelean. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que le hagan preguntas concretas. No le gusta que le pregunten sobre la auditoría. No deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? No tiene nada de respeto. Este se creía Dios, este se creía jefe. Ya, él era el que mandaba. Ya. Pero todo esto es lo que ha hecho en México, lo han dejado hacer. Y todo eso está pasado. Y lo peor que hubiera pasado es que han descubierto un audio donde él mismo habla con sus dirigentes allá del Chapare para que pueda hacer lo que abajo los órdenes de Evo él. Morales le pide en esta grabación organizar a sus simpatizantes para bloquear ciudades y combatir al gobierno interino. Ese era el tema principal de esta mañana en la conferencia de prensa a la que anoche convocó Evo Morales, pero no dijo nada sobre esa grabación, dijo más bien esto. Evidentemente a mí me llaman muchos compañeros, no solamente a nuestros asambleístas, diputados, senadores, movimientos sociales. Me informan, aquí nos estamos organizando. Yo soy dirigente sindical. Para tomar decisiones, sean marchas, corte de caminos o huelga de hambre, se deciden ampliados en reuniones. Entonces, ¿qué reunión puede hacer desde aquí? Son acusaciones para decir que Evo está agitando. Y quiero decir, yo saludo a los movimientos sociales movilizados. Este es un campeón de la mentira. Un campeón de la mentira. Y lo más peor es que el colmo de los colmos es de que le descubren la mentira y él todavía sigue fingiendo de que no es verdad. No lo reconoce para nada. Contra el golpe de Estado,
movilizaciones pacíficas. Escuché decir, entre ellos los campesinos se metieron bala. ¿Quién podía creer eso? Evo Morales dice que no está aprovechando su estadía en México para agitar. Pero según el ¿Cómo no va a gobierno aprovechar de la con llamada tanto crisis plata que lo pagan, que le dan guardaespaldas? en México, Oye, que creo que en ningún otro país ha habido tanto. ¿Cómo me van a pagar tanto? Ahí está su audio. Yo aguanté un mes de bloqueo, te pongo ejemplo. Si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Esto es para mucho tiempo. Hermano, que entre comida a las ciudades, vamos a bloquear el centro. Que no entre comidas. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Lamentablemente no hay coordinación, a mí me están reclamando, vacía, no hay quien centralice. Pero igual, hermano, desde ahora de combate, ¿ya? Ahora estamos viviendo en dictadura. Encargando. Haciendo dictadura, quiero que sepa. Que la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meter en mano a quien me detenga. Vamos a dar una batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. ¿Con quién hablado, pues? ¿Con quién hablado, pues? ¿Con quién hablado, pues? hay que evitar que entren los alimentos a la población y de lo que se trata ¿Cómo es de puede dar ser combate, así, combate, no? combate. Evo Morales, en sus palabras, desde Ha seguido instigando a la en violencia. Bolivia, la presidenta interina Yanine Pero mientras Áñez tanto envió había al Congreso diálogo un proyecto y de ley más bien para han convocar quedado nuevas buenos elecciones. acuerdos El proyecto no propone una fecha, y ya está que sería a casi principio pacificándose de año. con Vamos a normalidad regresar ya a este Bolivia tema al final del y programa. están Por cierto, ahora subió mucho el número de personas en muertas carrera, tras los en enfrentamientos de ayer competencia en la ciudad del Alto, de, enfrentamiento entre militares y de simpatizantes de Evo encontrar los Morales que candidatos habían ideales irrumpido en por una cada uno romería. por su lado. Hoy en la tarde los habitantes del Alto Y los protestaron contra la chaparinos presidenta estaban interina felices en con contra que de los enfrentamientos y Armónico sacaron a las iba calles los 8 ataúdes para protestar. Acordaron que mañana a ser su marcharán candidato hacia La Paz cuando se enteran y de que que es allá menor de edad. llevarán los ataúdes. Lo malo es que no leen. Quiero justicia, hijo. Así están pidiendo justicia los bolivianos a esos argentinos que han llegado, que sean, si son realmente de derechos humanos, que sean racionales y que defiendan para todo lado. Porque ha habido muertos del otro lado durante 13 años que no han sido, hasta el momento, que no han sido dado justicia. No se saben quiénes fueron los que lo mataron. Asimismo, los del otro lado supuestamente han sido acribillados por los militares uniformados, pero no se han confirmado hasta ahora quiénes también son. Pero los tiros, por seguro, son todos de la espalda en su mayoría. Así han dado el informe desde el Ministerio de Gobierno y los médicos que han atendido esos casos. Bueno, en vista de que creo que la transmisión ha sido muy tarde y no ha habido participación de los que han estado viendo esta transmisión, solamente decirle muchas gracias. Waliki pinita que humanakataki masuma hayatawe. Usted también quisiera ya coronaka paltas que agataki akatokanakat. Sintipia que usupe goña kamach kargian palhak siane komon hamat que saratas karakia. Take humanakampi. Waliki hilatana kuya kitana ya koro kisñani. Ya, chau, chau, chau.